Era una tarde lluviosa. Los hombres entraron a la cueva, resguardándose del frío. La sabana estaba gris y solo se distinguían sombras en ella. Los minutos se colmaron y dieron paso a las horas. El tedio de esperar y la ansiedad de los hombres no se calmaba. En el ambiente se sentía una tensa calma. Alguien descubrió que al mover sus manos, la silueta proyectaba formas distinguibles. Y poco a poco fue creando escenas de caza, su vida cotidiana y los animales alrededor. Y poco a poco fueron volviéndose más diestros en su uso y crearon una nueva técnica, la de pintar sobre las paredes. Y garabateando sus primeras formas nació el arte, nació la animación. Hace 45.000 años el hombre empezó a hacer animación. Entendió el arte de crear historias con las técnicas a su disposición. Porque el animador está insuflando vida a su creación. Es el dueño de su mundo y sus personajes. En ese sentido, el artista crea de su mente y su técnica un universo rico en personajes, formas y colores. Cada creación que se hace tiene previamente un proceso de diseño y en ese sentido el artista se pregunta: ¿qué clase de historia será? ¿Qué paletas de colores se utilizará? ¿En qué mundo interactuará su personaje? Y así el animador es el dios creador de su propio mundo animado. Este será un recuento sobre todas las maravillosas historias que hubo detrás de esas magníficas creaciones. Bienvenidos al maravilloso mundo de la animación, de ese arte hecho historia, en Garabateando. Hola, hoy vamos a hablar de los orígenes de la animación. Desde que el hombre garabateaba figuras y fue creando poco a poco con ella historias que deleitaban a todos sus congéneres. Siempre me han interesado los tipos raros y olvidados, y en un arte que tradicionalmente es tan laborioso, existen miles y miles de historias de estos creadores. Personajes insólitos, pueblos entrañables a través de historias donde se conjugan la comedia, el drama, la poesía, el arte, el color, el teatro, la actuación, la danza y los recuerdos personales. Y empezaremos con las sombras chinescas, desde estos lejanos tiempos en que las sombras sirvieron como símbolos religiosos. Con esta mezcolanza me ha interesado en volver a raíces de todas esas historias de los pioneros en este arte tan hermoso, el arte de la animación. Bienvenidos. Las sombras empezaron a desarrollarse desde la isla de Java, conocidas como títeres javaneses, quienes tenían una simbología espiritual y eran fabricados en cuero para representar un teatro de sombras. Este modelo teatral permanece aún vivo, tradición espiritual de Java. Con el tiempo, la tradición la llevó aparentemente a India, donde las figuras crecieron en tamaño hasta alcanzar el 1,5 metros y dándole una riqueza, proporcionándole color, aunque la temática seguía siendo religiosa o mitológica.
Su popularidad creció hasta llegar en el siglo VII a China, donde se crearon las primeras compañías de teatro de sombras durante la dinastía Tang, entre el 618 y el 917. Y empezamos a ver la utilización de la psicología del color en las obras. Así, el rojo significaba lealtad e integridad, el negro, firmeza y rudeza, el amarillo, bravura y temeridad, y el azul y el verde son los colores de los demonios, de los bandidos y los demás forajidos. Aburrido. El arte de las sombras se desarrolló en Pekín, con sus delicados cuidados y la belleza en sus figuras. Su utilización en el escenario que le valió para desde allí en adelante denominarlos sombras chinescas. Estas sombras chinescas llegaron a Europa occidental en el siglo XVII a través de comerciantes y viajeros orientales que los fueron introduciendo poco a poco. Las sombras chinescas se volvieron muy populares y desde allí podríamos denominarlas sombras francesas, país en el cual su popularidad se disparó, gracias a los exitosos espectáculos que presentaba Dominique Séraphin en la corte de Versalles. Las sombras se dispersaron por toda Europa y Oriente Medio, donde cada país la desarrolló a su manera y fueron muy populares en los siglos XVII y XVIII. En 1926, la animadora alemana Lotte Reiniger recuperó la técnica de las sombras chinas para su película animada Las aventuras del príncipe Ahmed, y para producir las imágenes manipuló recortes de cartón y láminas finas de plomo ante la cámara. Para el siglo XIX, los espectáculos de cabarets en Hamburgo, donde había una mezcla de bar y teatro, se deben a Rodolphe Salis, propietario del exitoso cabaret Le Chat Noir, el gato negro. De una mezquindad legendaria, Rodolphe Salis encontraba 1000 excusas para no pagar el personal, ni a los proveedores ni a los artistas. Como tenía éxito, exigía incluso a quienes acogía en La Chat Noir que le pagasen. Pero su elocuencia, su capacidad de organización y su personalidad excepcional atraían a su local artistas de todo tipo y a un público cada vez más numeroso. Se le ocurrió la idea de tocar música en su cabaret y puso un piano, innovación poco menos que prohibida por entonces, lo que le permitió adelantarse a la competencia. En la década de 1890 comenzó una gira por toda Francia, alquilando los teatros y los locales donde actuaba, algo que no se hacía en aquella época, cobrando siempre la entrada y a menudo evitando pagar con diversos pretextos el precio del alquiler de la sala. La gran innovación del teatro de sombras que introdujo en el siglo XVII Dominique Séraphin fue sustituir parte de los tradicionales titireteros humanos por ingeniosos mecanismos de relojería, creando un espectáculo mixto entre marionetas y autómatas. Esto pudo ser la chispa de inspiración del teatro de la linterna mágica y las fantasmagorías, muy populares en el siglo XIX. Pero esa es otra historia.
Otra historia en la que hablaremos de genios y artistas que impulsaron el arte de la animación. Ese será el próximo recorrido que emprenderemos en Garabateando Historias. Los inventos. Hablando de sombras chinescas, y me he comido este ladrillo tan grande de video. Queremos ver acción, a Buzz, a Mickey, alguno, y me hablas de sombras.